bienvenidos al 10º Congreso Interfaces Híbrido 2022. Damos comienzo a la comisión. El Congreso Interfaces es un espacio en el que los protagonistas de la comunidad educativa de la América Latina y España comparten experiencias pedagógicas significativas, intercambian vivencias, validan proyectos y consolidan estrategias. Este año el Congreso cuenta con 340 ponencias distribuidas en 45 comisiones en vivo. Cada ponencia dispondrá de 10 minutos. Si son más de un autor, deberán distribuir esos 10 minutos entre todos los conferencistas de la ponencia. Se expondrá una ponencia seguida de otra y luego, cuando todos los ponentes hayan terminado su intervención, se habilitará el espacio de preguntas que podrán realizar a través del chat. Bueno, creo que quedó claro. Agradezco a todos la participación, a la Universidad de Palermo por organizar una vez más, ya en esta 10ª edición. Y bueno, damos por comienzo a la primera ponencia titulada Imagen de moda y alteridad, que expone Magdalena Freitas. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Marina, y gracias a todos los que están presentes. Voy a pasar a compartir pantalla para comenzar la presentación. Bien, entonces, un segundito que lo pongo pantalla. Bien, perfecto. Entonces, bueno, un poco mi tema, ¿sí? Tiene que ver con imagen de moda y alteridad. Yo soy docente en la carrera de producción de moda hace más de 15 años, y en general trabajo con las materias producción de moda 1 y producción de moda 4, digamos, una materia inicial y una materia que ya es más como del final de la formación. En este caso lo que voy a estar presentando en este Congreso Interfaces es, digamos, como una síntesis de proyectos de producción de moda 4, donde se trabaja con el desarrollo de un medio editorial digital. ¿Por qué me interesa hablar de la relación entre la imagen de moda y la alteridad? Para que podamos pensar un poco dentro de lo que es, digamos, como la docencia, ¿no? Y las nuevas temáticas de enseñanza, poder dar un marco contemporáneo a las temáticas que ofrecemos, ¿no? Dentro del aula. Empezar a trabajar la idea de imagen, corriéndonos de la idea de, digamos, como la imagen retocada, de los ideales de belleza más conservadores, más hegemónicos, para poder empezar a reflexionar sobre la importancia de la alteridad, ¿sí? Entonces, un poco estos son los objetivos de la asignatura, que es que los concurrentes puedan adquirir herramientas en principio metodológicas vinculadas a las metodologías proyectuales, pero primordialmente es que puedan desarrollar una actitud analítica frente al tema de la imagen, ¿no? Que es como digamos, que es como un tema tan complejo en el siglo XXI, sobre todo vinculado a la hiperrealidad, a todo lo que tiene que ver con el metaverso, ¿no? A cómo nos percibimos respecto de lo real y lo virtual, ¿sí? Entonces, a mí siempre me interesa trabajar esa actitud analítica, poder pensar en establecer relaciones interdisciplinarias respecto de la imagen, y sobre todo establecer reflexiones de cuál es el impacto social del tipo de imágenes que ellos desarrollan, ¿no? Entonces, en principio, a mí me parece importante pensar en general quiénes son los interlocutores dentro del aula, ¿no? A quienes muchas veces estamos dirigiendo estos contenidos. Y la generación, esta generación Z, ¿no? Esta generación que es propia del siglo XXI, es una generación que empieza a tener otro tipo de valores propios de, digamos, como este cambio de milenio. Es una generación que en general está creciendo con el discurso vinculado a la diversidad, a la idea de que la diferencia es constructiva, a entender, digamos, a entender un poco la relación con los otros desde un lugar más inclusivo, a poder pensar en la belleza y en los cuerpos, digamos, como algo diverso, pero también como algo a explorar, como algo que se modifica, que va cambiando, que va incluyendo nuevas miradas. Y también me parece que es una generación
que tiene como una relación interesante con su presente, ¿no? Tiene como, en general, muchos tienen una relación de un vínculo muy comprometido con su presente, vinculado a todo lo que tiene que ver con la mirada más sustentable o más ecologista. Y, digamos, y ellos y ellas portan una conciencia ambiental muy distinta a los que crecimos en la primera o segunda mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, me parece que es interesante incluso ver cómo estos cuerpos que aparecen en imágenes, en la realidad también son cuerpos que ocupan el espacio social y buscan, de algún modo, digamos, como la modificación de ciertos aspectos que impactan en su día a día, ¿no? Entonces, esta es un poco yo entiendo la generación a la cual le hablamos y a la cual les proponemos contenidos, ¿no? Entonces, en general, cuando yo hablo de imagen de moda, ¿no? Digamos, siempre hago una reflexión muy concreta respecto de la moda como fenómeno, ¿sí? Entonces, para muchas personas la moda implica la indumentaria, y a mí me gustaría aclarar que la moda no es la indumentaria. Puede incluir a la indumentaria en algunos aspectos, pero la moda es un fenómeno social, es decir, implica acontecimientos e implica una aceptación generalizada de un fenómeno concreto, ¿sí? Cuando algo es aceptado de forma masiva, uno puede definirlo como moda, ¿sí? Entonces siempre me gusta como proponer esta definición que dice, podemos interpretar la moda como un fenómeno, es decir, un acontecimiento social que pauta un rumbo, ¿no? Es decir, que la moda un poco nos pone un límite, nos pauta un rumbo en particular, nos pauta un modo. Y, digamos, y la particularidad que tiene la moda es que se vuelve norma, ¿no? Digamos, esta cosa un poco contradictoria de la moda, de que estar a la moda implica, ¿no?, tener actualidad, pero a su vez es seguir una norma, ¿sí? Entonces, en realidad, estar a la moda nunca distingue a nadie, ¿sí? Y es un fenómeno que tiene una particularidad y es que trabaja desde la apropiación. La moda se apropia de signos de la sociedad que los vuelve, digamos, consumibles, ¿no? Un poco los licúa, digo yo. Y lo que hace es fagocitar los sentidos, ¿no? Los sentidos de esos objetos o de esos signos que toma para volverlos consumibles por un público más masivo. Entonces, cuando yo le hablo a mis estudiantes sobre imagen de moda, me gusta también hacerles entender qué tipo de imágenes uno consume y qué tipo de imágenes uno va a crear, qué es lo que quiere decir a través de esas imágenes. Y son de moda porque están hablando de un contexto actual y de un fenómeno específico que se está dando en ese momento, ¿sí? ¿Y cómo relaciono la moda con la alteridad? ¿Por qué hago esta relación? Que tal vez algunos antropólogos dirán qué locura, ¿no? Me interesa poder pensar qué van a decir esas imágenes y quiénes aparecen en esas imágenes y cómo aparecen. Entonces, poder definir a la alteridad como la relación no solo con el otro, con un otro que es distinto a mí, sino con otros, o con lo otro, con la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Entonces, la alteridad tiene esta relación de interpelar, cómo el otro me interpela porque es distinto, o cómo la naturaleza me interpela porque es algo ajeno a lo que yo entiendo. Y que muchas veces esas relaciones de alteridad están mediadas por, obviamente, nuestro bagaje cultural y nuestro bagaje ideológico, ¿sí? Entonces, me interesa que ellos puedan pensar desde la alteridad y construir una forma particular de mirar y que puedan tal vez desandar algunos prejuicios o algunos preconceptos, ¿sí? Entonces, también les propongo siempre pensar en la percepción y entender cómo la percepción en el siglo XXI es muchas veces ver fuera de contexto, ¿no? Ellos que están tan acostumbrados a las redes sociales y que han crecido en el marco de las redes sociales, cómo ese ver fuera de contexto muchas veces altera la percepción del otro, de lo otro o de los otros, e incluso de uno mismo. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿cómo yo hago para condensar todo esto en un trabajo práctico? Bueno, ellos y ellas hacen un trabajo práctico que es desarrollar un medio digital, eligen un concepto rector, y el concepto rector por ejemplo, en este proyecto era la diversidad, ¿sí? Entonces, esta estudiante propone crear un medio digital vinculado
con la diversidad, ¿sí? Propone llamar a este medio Not Your Type, y define, ¿no?, por qué llama al medio de este modo, qué es lo que le parece interesante de pensar, quiénes aparecen en las portadas, quiénes aparecen en las revistas, cómo muchas veces hay imágenes, cuerpos que son negados, ¿no? Y son negados porque no están en las imágenes, ¿sí? Que muchos autores hablan de como, digamos, como de una negación semiótica en algún punto, ¿no? Este es un medio digital, ellos arman una revista digital donde yo puedo ir entrando y tengo muchas secciones donde se va hablando de distintas temáticas siempre vinculadas con la diversidad. Se les propone hacer una carta editorial, obviamente, ¿no? Entonces ella dice, diversidad, ¿cuántas veces hemos escuchado esta palabra en el último tiempo? ¿Y en cuántos realmente vemos reflejado su concepto? ¿No? Ella se hacía un poco la pregunta de si realmente la diversidad estaba siendo tomada en cuenta o era, digamos, una excusa de marketing, ¿no? Proponer lectores modelos, digamos, más inclusivos, más diversos. Y la idea es que dentro de esta revista digital ellos desarrollen un proyecto de fotografía de moda inspirados en subculturas, ¿no? Subculturas entendiendo como grupos de personas, digamos que en algún contexto en particular se han rebelado ¿no?, contra el status quo, no solo desde lo ideológico, sino también desde lo estético. Entonces acá tenemos un ejemplo de una alumna que toma la generación beat como subcultura, para inspirarse, para desarrollar una producción fotográfica y un fashion film, ¿sí? Entonces ella explica un poco, digamos, cómo es el abordaje que ella hace de los beatniks en la actualidad, entendiendo que va a ser un ejercicio de intertextualidad, donde va a tomar algunos elementos de los beatniks y otros más actuales, y esta es un poco la producción fotográfica que ella desarrolla, ¿no? Donde trabaja la idea de diversidad, de inclusión, incluyendo, por ejemplo, una mujer trans dentro de su producción fotográfica. Estos son algunos retratos, ¿sí? Y hay otros ejemplos dentro de los proyectos, digamos, para pensar que la alteridad no es solo la relación con los otros, sino con lo otro. Hay otros proyectos que trabajan desde la sustentabilidad, ¿no? Entonces desarrollan un medio editorial vinculado específicamente a lo sustentable, pensando un poco en lectores modelo que trabajan sobre una relación de empatía y responsabilidad respecto del medio ambiente y del consumo, y trabajan con imágenes que un poco vinculan esta relación más empática con la naturaleza, ¿sí? Bueno, y simplemente para ir cerrando, me interesa hacer hincapié en que me parece importante empezar a revisar los contenidos para ayornarlos a una mirada más empática y más contemporánea, ¿no? Entonces siempre me gusta cerrar un poco estas charlas con esta frase de Levinas, ¿no?, que dice, pensar ya no es contemplar sino comprometerse, estar englobado en aquello que se piensa, estar embarcado, acontecimiento dramático de estar en el mundo. Muchas gracias. Bueno, muy interesante, Magdalena, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, continuamos entonces, después al final tomo notas y hacemos un debate, porque son temas riquísimos para trabajar. Continúa entonces Carolina Mora con apropiación de las tradiciones orales mediadas por el design thinking, el teatro y la música en los colegios amigos del turismo. Sí, y Rosana Melo. Rosa, ¿estás ahí? Sí, hola, buen día. Perfecto. Recuerden que tienen 10-15 minutos, ¿sí? Sí, De acuerdo. Vamos a compartir nuestra pantalla y vamos a iniciar nuestra presentación. Muchísimas gracias a Interfaces por esta oportunidad. La verdad nos sentimos muy honradas de estar aquí. Mi compañera Ginette Rosana Melo y su servidora Carolina Mora Ospina, orgullosamente colombianas, vamos a hablar el día de hoy sobre apropiación de las tradiciones orales mediadas por el design thinking, el teatro y la música en los colegios amigos del turismo de la ciudad de Bogotá, en Colombia. Sí, una vez más agradecemos a la Universidad de Palermo y a la oportunidad de la participación de Interfaces en su 10ª edición, al Colegio Julio Flores de Bogotá, Colombia, en donde hicimos nuestro proceso de investigación.
y también a la Universidad Popular del Cesar, que es nuestra alma mater, con la maestría en Educación para el Desarrollo Sociocultural. Bien, nosotras somos de Colombia, nuestra ciudad capital es Bogotá, en donde nuestro proceso de investigación se enfoca en una problemática gracias a la migración de varias personas propias de Colombia y de extranjera, lo cual genera una falta de apropiación y de amor por Bogotá, lo que hace que dentro de nuestra capital esta sea de todos y de nadie, y nadie pueda de pronto responder o querer apropiadamente nuestra ciudad. Es una necesidad el querer generar estrategias para que esta linda ciudad sea amada y cuidada por todos. Bueno, vamos a poner el contexto de nuestra población. En Colombia existe el programa de Colegios Amigos del Turismo. El programa de Colegios Amigos del Turismo es una iniciativa desde el Viceministerio de Turismo que está avalada por la ONU y por la Organización Mundial del Turismo, donde 200 colegios trabajan con el tema de cultura turística. Y nosotros, el Instituto Técnico Julio Flores, en bandera las especialidades de Administración de Empresas y Administración Turística y Hotelera, estamos en el proyecto. ¿Qué pretendemos con ellos? Pues bueno, nos aliamos con los objetivos del programa de Colegios Amigos del Turismo y damos a conocer y preservar las tradiciones orales bogotanas, porque era lo que decía la profe anterior, los chicos están totalmente desvinculados de las realidades y de sus contextos y de la historia que traen anterior. Entonces lo que queremos es conocer y preservar las tradiciones orales bogotanas, incentivar ese amor por la capital. Cuando nosotros apropiamos, nosotros cuidamos y amamos, y generar ciudadanos del siglo XXI desarrollando habilidades blandas. Bien, ¿cómo vamos a hacer o cómo generamos esta estrategia? A través del Design Thinking, que es una herramienta administrativa. Vamos a poner un poquito en contexto. Carolina y yo somos administradoras. Carolina es administradora turística y yo soy administradora de empresas. Pero nosotros queríamos enfocar el trabajo de apropiación de cultura a través de esta herramienta empresarial, también trabajando con la música y el teatro. El Design Thinking es una metodología que ya está desde el 2002. La verdad es que ha sido pues lento su llegada a Latinoamérica y a Colombia, y se utiliza más que todo en procesos de innovación y de ideación de productos, servicios o en estrategias para ideas de negocio. En Bogotá se utiliza también en varios colegios la estrategia, pero solo para la parte de emprendimientos, más del hacer y de productos físicos, y no para estrategias de apropiación patrimonial. La estrategia tiene 4 fases. Nosotros tenemos 4 fases, que son empatizar, definir, actuar y comunicar. Comenzamos con la primera fase. Esta primera fase la reubicamos, la reapropiamos, porque la generalidad de esta primera fase era netamente administrativa, de consultoría, de encuesta, muy cuadriculada en contextos matemáticos, digámoslo así. Nos ingeniamos el hecho de que empatizar era darle un poco de exploración a esta Bogotá que estos muchachos de grado 11 desconocen. Entonces lo generamos a través de la música y el teatro. Cada una de las etapas del Design Thinking tiene unas herramientas. Entonces, por lo general, lo que se utiliza son encuestas, focus group, mapas de empatía. Nosotras, desde nuestras especialidades y entre nuestra experticia, hicimos el diseño de herramientas basadas en el teatro y en la música. En este momento, la diapositiva que ustedes están viendo es sobre el ejercicio teatral que se hizo. Los chicos hicieron primero ejercicios para soltar su cuerpo, su expresión corporal, revisar su kinésica, todo su movimiento. Posteriormente trabajamos la parte de escritura y comunicación por medio del guión que se hace, y luego se puso en escena. La Loca Margarita y la Lavandera son personajes de la Candelaria. La Candelaria es el barrio más antiguo de Bogotá. Entonces, de ahí se trabajó la idea
en todas las ciudades existen fantasmas, existen personajes que existieron y los chicos por estar inmersos en sus quehaceres diarios, en el reggaetón, en Netflix, no se habían dado cuenta ni percatado de pues, el tesoro patrimonial que nosotros tenemos en Bogotá, y cada uno en grupos realizaron el ejercicio con personajes de la Candelaria. Otro ejercicio para este primer proceso como de empatía es la utilización de la música. Utilizamos la música tradicional del área andina, bambucos, pasillos y demás, en donde a través de las canciones identificamos gastronomía, identificamos naturaleza, identificamos palabras, sitios, instrumentos. Eso nos generó un poco más de contextualización y acercamiento, obviamente, a lo que es Bogotá en sus orígenes, así sean extranjeros o propios colombianos. Entonces, la música fue un especial de pronto y el teatro nos dieron la posibilidad de que estos muchachos que no les gustaba los ritmos, que no les gustaba de pronto o no conocían los géneros musicales que estábamos proponiendo, finalmente lo conocían. Bien, entonces ya vamos a la segunda etapa, que es el definir. Esto es un proceso muy preciso. El definir es que estos mismos muchachos pasan a ser, en lugar de ser unas personas que están simplemente siendo espectadoras, a hacer un trabajo ya a partir de sus intereses y la generación de sus propias propuestas. Tenemos el definir es la segunda etapa, Carolina, en donde hacemos ellos mismos, ya teniendo el trabajo de observación, teniendo ese proceso de inducción, hacen el proceso de problematización. Ellos van a ser diseñadores de una solución a una problemática que ellos generaron. ¿A través de qué? De distintos procesos visuales. Tenemos tabla de imágenes o tablero de imágenes, storyboards, también tenemos creación de cuentos para generar o contextualizar esa problemática evaluada. Que finalmente se socializa. Sí, chicas, finalmente se socializa y se comparte con los compañeros. Listo. Dale. Posteriormente, pues entonces en el actuar, ellos por medio de una lluvia de ideas que han generado, sacan la mejor, escogen, seleccionan la mejor, y lo bonito de esto es que pues en la etapa de comunicar ya comunican su emprendimiento, aludiendo nosotros a la teoría de las industrias creativas y todo el tema patrimonial. Por ejemplo, estos niños lo que hicieron fue una serie para plataformas donde una rana endémica de Bogotá explicaba sitios turísticos, etcétera. Luego, por ejemplo, estos chicos que tienen aquí el indígena generaron, la chicha es la bebida ancestral colombiana, y generaron cócteles con la chicha y con diferentes ingredientes, pues para apropiar la chicha de otra forma. Recorridos turísticos, también tenemos una obra de teatro en la cual los chicos proponen desde un modelo de negocio cómo apropiar las tradiciones que no conocían y que conocieron con este ejercicio. Entonces estamos haciendo doble función. Ellos la conocieron y la multiplican por medio de su emprendimiento. ¿Vas a agregar algo, Ros? No, finalmente, pues ya las conclusiones, en donde pues los estudiantes se apropiaron de estas tradiciones a través de esta metodología y se convierten también en gestores y voceros de este mismo conocimiento adquirido. O sea, este proyecto fue supremamente positivo, porque no simplemente fue simplemente un embudo de pronto dando información, no. Ellos generaron a través de sus conocimientos, a través de sus experiencias, hicieron propuestas de solución ante problemas que se evidenciaron. Además de eso, pues el Instituto Distrital de Turismo tuvimos una exposición entre ellos, entonces no solo se socializó con sus compañeros, sino a nivel local y también nacional. Además, la música y el teatro pues son indispensables para el desarrollo de las habilidades de chicos del siglo XXI.
Entonces, ¿cómo los encaminamos y cómo logramos que ellos se apropiaran por medio de la música y el teatro, que siempre las artes están allí presentes? Además del design thinking, que es una herramienta pues netamente empresarial, nos dio la oportunidad de explorar procesos culturales patrimoniales. Y finalmente, Pues la innovación y la creatividad son la herramienta para la economía naranja y para las industrias creativas. Nos dimos cuenta que las industrias creativas hay que impulsarlas y que los chicos no solo vean que pueden hacer emprendimientos desde la parte tangible, sino que consideren su patrimonio como parte de las nuevas economías y de esta nueva divergencia económica que estamos teniendo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, chicas, muy interesante. Bueno, ya noté también algunas cuestiones para hablarlas después. De acuerdo, muchas gracias. Entonces, seguimos con Carla Ferrari. Su ponencia es Abriendo la puerta de entrada a una vivencia de arte. Hola, ¿cómo les va? Chicas, si pueden dejar de compartir, así puedo compartir yo. No sé si... Ahí está, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, un poco me parece como interesante, justo, es como que estoy enganchando con el trabajo de las chicas, porque tiene que ver un poco con lo patrimonial, lo mío. Mi nombre es Carla Ferrari, soy docente de la Universidad de Palermo y ahí estamos. Y mi ponencia tiene que ver un poco con esto, abriendo... ¿Están viendo ahí la pantalla? ¿Sí, no? ¿Sí? Bien. Sí, señor. Tiene que ver un poco con esto, abriendo la puerta de entrada a una vivencia de arte. Yo soy docente de la Facultad de Diseño de la Universidad de Palermo y doy la clase de Historia del Arte dentro de una facultad de diseño, y siempre la materia teórica es como la más complicada, que nunca me dan bolilla. Entonces fue la idea de buscarle la vuelta, y más que nada esta idea surge fundamentalmente de un exalumno que tuvo la posibilidad de viajar y me dice: profe, me acordé de vos cuando visité las iglesias góticas, y me cerró un poco toda la teoría que me diste vos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no podemos armar dentro de lo que es la ciudad de Buenos Aires un recorrido patrimonial, tratando de recrear un poco y valorizar un poco el tema del turismo dentro de Buenos Aires, gracias a todas las posibilidades que tenemos a nivel arquitectónico, y tratar de ver ciertos elementos dentro de lo que es la arquitectura que se pueden aplicar a lo que es el diseño, y como estudiantes de diseño, al ver un poco esto, les iba a terminar de cerrar un poco el tema de lo que es lo histórico, ¿no? Y entonces se me ocurrió un poco que los chicos sean turistas dentro de lo que es la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y la idea fue hacer como una recreación dentro de ciertos edificios que hay dentro de lo que es la ciudad de Buenos Aires, y que ellos tomaran y analizaran esa recreación del estilo europeo que habíamos visto dentro de lo que es el patrimonio de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y así pudimos recrear y ver y analizar distintos edificios que tienen una bajada de línea histórico, ¿no? Ejemplos, la Facultad de Ingeniería de la UBA, la Facultad de Derecho, la anterior era la Facultad de Ingeniería, que es el único edificio gótico no religioso dentro de la ciudad de Buenos Aires, y la verdad que esto cerró muy bien. Estuvimos viendo, nosotros el periodo que estoy dando yo abarca desde lo que es la prehistoria hasta lo que es Edad Media inclusive, y ahí tenemos un montón de
elementos. Bueno, lo interesante de esto era que los chicos indagaban dentro de lo que era la historia del edificio. En este caso la Facultad de Ingeniería de la UBA se inauguró en 1949 y en un primer momento fue la Fundación Eva Perón y después se resignificó como edificio educativo. Dentro de lo que es el medioevo tenemos edificios de estilo románico y gótico, como lo que estamos viendo, y hay ejemplos espectaculares. ¿Podrías ir pasando, perdóname Carla, las diapositivas? Porque vemos solamente interfaces Carla Ferrari. Ah, eso era lo que me parecía. Sí. Yo estoy hablando y ahí está. Ahora. Ahora lo disfrutamos mejor. Volvemos para atrás. Gracias por avisarme, Marina. Este es el edificio que yo les decía que es el único edificio no religioso gótico dentro de la ciudad de Buenos Aires, que es la actual sede de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Este es otra sede de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Este es el que comentaba que originariamente fue la sede de la Fundación Eva Perón, y que después se resignificó a lo que fue la Facultad de Ingeniería. Dentro de lo que decía del medioevo hay un montón de edificios a nivel religioso muy interesantes, y donde los alumnos podían rever copias de estilos europeos en edificios que fueron construidos dentro de lo que fue Buenos Aires. Este proyecto inicialmente se partía desde una visita a lo que era el casco histórico de la ciudad de Buenos Aires, la Plaza de Mayo, y a partir de ahí reveíamos ciertos edificios y podíamos ver ciertas tipologías arquitectónicas para que ellos pudieran lanzar el proyecto. El proyecto inicialmente yo les daba un listado de edificios y a partir de ahí ellos elegían o podían traer otro edificio. Con la pandemia no pudimos salir a ningún lado, entonces se abrió otro elemento nuevo y la idea fue proponer que ellos hicieran un recorte temático dentro de lo que es la cursada y eligieran un punto de vista particular que a ellos les interesara, ¿no? Y este fue como un cambio de rumbo que la pandemia permitió, y permitió también profundizar. Dentro de la cursada yo tengo comisiones mixtas donde hay alumnos de diseño de interiores, diseño de modas, dirección de arte, diseño de ilustración. Entonces, esto permitió que cada uno de los alumnos eligiera un rumbo distinto y profundizara, ¿no? Por ejemplo, Belén analizó todo lo que tenía que ver con la vestimenta, la cultura y la religión dentro de lo que es el cine, y se fijó particularmente si seguían o eran fiables todo el estudio que tenía que ver con el vestuario, la escenografía y demás, ¿no? Se investigó particularmente personas del LGTBQ en lo que era la antigüedad clásica, ¿no? Y particularmente un tema que en la antigüedad no era tabú y cómo se hizo este revisionismo, el tema de la jerarquía en el antiguo Egipto en la pintura, que tenía que ver con distintas metodologías y cómo fueron y la escultura, y de muchísimas maneras se planteó una investigación que a los chicos les interesara y se planteara una nueva profundización dentro de la materia, ¿no? Lo mismo la sexualidad y el erotismo en el antiguo Egipto, la maternidad desde la prehistoria hasta la Edad Media. La realidad es que se abrió un panorama completamente nuevo, y no es que se eliminó
lo que veíamos a través del patrimonio. De hecho, me pasó en pandemia muchos chicos que estaban, por ejemplo, este es Rowie, en pandemia estaba en Perú y me planteó trabajar la idea de hacer una comparación con las pinturas rupestres europeas y las pinturas que él tenía en lo que era su país natal, ¿no? En Perú. La realidad es que esto fue me pareció como este cambio de rumbo, esto de abrir las puertas hacia una idea de lo que es el arte. Me parece muy interesante el hecho de que gracias a la pandemia se logró conseguir que en un primer momento esta libertad, dándoselas a los alumnos, yo pensé que no iba a terminar de cerrar muy bien, y me sirvió mucho a mí y también me sirvió para que realmente no conocía en profundidad, y me llevó a mí a investigar junto con los alumnos. La idea esto de utilizar como una excusa, una bajada de línea, ya sea el patrimonio o específicamente un tema que sea específico, que a ellos les interese, da el puntapié para generar un espacio de investigación en los alumnos que me parece muy interesante, y por eso lo quería compartir con ustedes, así que les agradezco. Les voy a compartir ahora el link del blog docente, donde tengo trabajos que, si ustedes quieren, pueden verlos, y un video de un alumno que explica un poco cuál fue su proceso de realización en el trabajo, que hizo un video muy interesante, así que está subido a YouTube y es libre. Gracias. Bueno, Carla, muchas gracias. Ahí puso Carla el link en el chat general, así que lo podemos copiar y después ver, ¿sí? Una vez que termine. Bueno, entonces continuamos con Linda y Lisette, que van a proponer la ponencia Activa tu pensamiento creativo con Bang. Hola, buen día. ¿Me logran escuchar? Sí, perfecto. Las vemos y las escuchamos a las dos. Gracias. Cuando quieran. Linda, si quieres puedes sacarte el fondo virtual porque no te está tomando bien, si prefieres. Ahí está. No me está dejando compartir la pantalla. Y esta es habilitada, ¿eh? Acá varios participantes pueden compartir en forma simultánea. Está activado. ¿Lisette tiene la misma presentación, en todo caso? Porque se la puedes mandar a ella y ella la comparte. A ver, ahí se ve bien. Ahí perfecto. Ahí comenzó a verse, sí. Ahí vemos una pantalla violeta con estrellitas en movimiento. Es que solo me permite. ¿Esta ya la ven en la presentación? Sí, hay una interfaz Sí, bien. Sí, listo. Lo vemos un poco fragmentado, como si vemos todo. Ahí está, ahí lo vemos. Ahí lo vemos. Listo.
Bueno, Sí. buenas tardes para todos, buenos días aún. Nosotras somos docentes de la Corporación Unificada Nacional. Mi Eso. nombre es Linda Bustos, soy pedagoga infantil, tengo maestría en educación de la línea de desarrollo cognitivo, creatividad y aprendizaje. Bueno, como les mencionó mi compañera Linda, hacemos parte del área de emprendimiento e innovación de la Universidad Corporación Universitaria Unificada, la CUN. Ahí encuentran nuestros perfiles, vamos a estar acompañándolos en estos breves 10 minuticos y consideramos oportuno entonces empezar esta experiencia llamada BANC, ¿cierto? Podemos pasar a la presentación de la contextualización. Una vez ya comprendemos entonces que nuestra universidad tiene un área específica dedicada a los temas de emprendimiento e innovación, les queremos dar a conocer que nuestra identidad estratégica pues está caracterizada por un contexto digital. En principio pues buscamos apoyar a los estudiantes en temas de emprendimiento, pero luego descubrimos que tenemos aplicabilidad con esta herramienta en otros contextos también, ¿no? Queremos inclusive llegar a ser reconocidos ya en nuestro futuro preferido a nivel internacional y pues vamos por buen camino porque, por ejemplo, con nuestra herramienta BANC, las que ya le vamos a presentar, tenemos una participación en lo que fue el reconocimiento de un premio en Latinoamérica. Ya les vamos a dejar ver también esa información. Ahí entonces queda claro que el ejercicio se lleva a cabo desde el área de investigación, que es CEBIAC, al interior de la unidad de emprendimiento, ¿no? Allí se estaban preguntando, pues bueno, cómo entonces fortalecer esos procesos creativos de los estudiantes en temas de emprendimiento, cómo fomentarlo, y llegó la construcción de esta herramienta, BANC Activa tus ideas, ¿no? Cuando se cree entonces que hay una serie de opciones y de pronto los estudiantes o la misma comunidad educativa no tiene claro pues cuál alternativa tomar, llega esta herramienta BANC. Ahí está entonces en captura de pantalla la evidencia, como pueden encontrar en YouTube esa evidencia, ¿no? Participamos en un encuentro de innovación latinoamericano radicado entonces por la Universidad del Rosario, tuvimos ese primer lugar. Ya les compartimos entonces por el chat para que ustedes puedan observar esa noticia. La disciplina de valor caracteriza nuestra unidad de emprendimiento. Consideramos que con este elemento pues se lleva a cabo este tipo de ejercicios y experiencias, además porque cuando nos hacemos referencia a la identidad con el cliente es porque realmente somos empáticos y nos ponemos en los zapatos de la misma comunidad para identificar sus necesidades y poder construir las herramientas que atiendan precisamente esas dificultades y esas problemáticas. Bueno, ya entrando en materia, ahora vamos con la metodología. Bueno, el desarrollo metodológico de BANC, digamos que se enfoca en darle la posibilidad a toda la comunidad mixta de participar en procesos de fomento del pensamiento creativo a través pues, de la metodología que ya más adelante la vamos a ver. ¿Quiénes pueden implementar BANC? Esta es una metodología dirigida para los docentes y administrativos, obviamente los estudiantes, los egresados y externos a través de proyección social. Pero bueno, ustedes se preguntarán qué es BANC. Estamos hablando de BANC y BANC, pero no hemos explicado realmente qué es BANC. BANC es una herramienta que, como lo hemos mencionado, tiene un objetivo principal, el cual se enfoca en fomentar el pensamiento creativo y evitar los bloqueos mentales, ya que es una metodología que se enfoca en las bases del modelo Human Centered Design, HCD, que es creado por David Kelley en el año 2004 y fue la base metodológica justamente del Design Thinking creada por Tim Brown. En innovación o en CEBIAC quisimos, digamos que desarrollar una metodología que no fuera tan dispendiosa, que fuera mucho más intuitiva y que fuera rápida
para fomentar justamente el pensamiento creativo. A veces tenemos metodologías muy robustas que poseen, digamos que de unos pasos establecidos que son grandes, son dispendiosos, generan muchas veces frustración, y Van quiso implementar algo intuitivo y algo que generara un efecto inmediato en el proceso creativo de nuestros estudiantes. Por tal motivo, las fases de Van, como lo mencioné hace un momento, están inspiradas en un modelo HCD. Estas fases metodológicas se desarrollan a través de la fase sólida, la fase gaseosa y la fase líquida. Digamos que haciendo una comparación con el modelo HCD, se enfoca en la inspiración, la ideación y la implementación. Van fomenta la fase sólida, donde se hace un proceso de observación y análisis. En la fase gaseosa, donde se identifican las soluciones creativas y oportunidades. Y finalmente la fase líquida, pues que es donde se hace tangible la idea como tal. Listo. Bueno, entonces los contextos colombianos facilitan también que esta herramienta lleve a un análisis de todas las dificultades y problemáticas que nos atraviesan, ¿no? Lo que ustedes ven ahí es un ejemplo de los cursos transversales en los que también se está implementando. Entonces, ojo por ahí, no es solo en temas de emprendimiento, sino apoyando a la formación integral de los estudiantes desde sus planes de estudio, malla curricular. Se encuentran algunos cursos como lo es Proyecto de Vida y Espíritu Emprendedor. Y entonces, ¿qué estaríamos dispuestas a compartir, mentora Linda? Bueno, digamos que en nuestros cursos se desarrollan casos prácticos, y un pequeño ejemplo de este caso práctico trajimos hoy para ustedes, para que lo hagamos como en vivo y en directo, pues para que entendamos un poco más la aplicación de la metodología como tal. Entonces, lo primero que debemos realizar es tener en cuenta que para el desarrollo de esta metodología, es que está un poquito retrasado el internet. Lizeth nos va a contar cuáles son como los aspectos que debemos tener en cuenta para poder iniciar nuestro proceso práctico. Bien, listo. Entonces, para entrar a la herramienta, a nuestro juego, sí, hay que revisar algunas condiciones, contar con unas habilidades, romper algunos paradigmas y algunos esquemas, y en este caso requerimos que ustedes pues llamen esos momentos, ¿cierto? En los que ustedes empiezan a ser empáticos, innovadores, integrales, creativos, que todo ese discurso que a veces uno deja como en sus hojas de vida y en sus currículos llegue a la realidad, por ejemplo, como lo es el de la adaptabilidad. Y en este momento los invitamos entonces a subir a nuestra nave, porque todo el tema de nuestra herramienta, de nuestro juego, es un viaje intergaláctico. Entonces estaríamos dispuestos a subir, y empieza, después de tener claras estas herramientas, nuestro viaje intergaláctico. Vamos a ingresar entonces a nuestra herramienta, y por el chat también en este momento les vamos a compartir el enlace para que ustedes se sumen. Ya se van a dar cuenta que la característica de nuestra herramienta es este mundo. Y allí vamos a encontrar a diferentes guías de innovación, diferentes personajes. ¿Listo? ¿Ya se subieron entonces a la nave? Bienvenidos. Bueno, digamos que lo que mencionaba Lizeth hace un momento, esta herramienta quiere vincular a los estudiantes a un proceso creativo que hace como analogía un viaje intergaláctico, en el que cada uno de nosotros pues tenemos que dejar un poco los paradigmas atrás. Vamos a hacer un proceso de ejemplo el día de hoy para que entendamos cómo se utiliza la herramienta. Porque es importante dejar a un lado los esquemas mentales, los paradigmas, porque muchas veces el tema del pensamiento creativo se ve limitado justamente por estas creencias que tenemos de que las cosas se hacen solamente de una manera y que no existen posibilidades diferentes para solucionar problemas. En este caso hemos preparado una pregunta que es común para todo el auditorio, y es cómo disminuir riesgos de pérdida de los estudiantes en las instituciones de educación superior.
Todo parte desde un problema, por lo tanto quisimos tomar uno que fuera común para todos nosotros y empezar pues el proceso de la metodología. Antes de continuar, les quiero explicar un poco la fase sólida, que es donde se realiza el proceso de observación del problema, en donde fue inspirada por la pirámide de Maslow, la pirámide de necesidades, y donde cada uno de los personajes de Bank representa esas necesidades. Tenemos entonces el primer personaje, que es Crispy. Crispy representa las necesidades fisiológicas, las necesidades básicas de subsistencia, por lo tanto él adopta una personalidad estable, conciliadora, tímida, familiar y crítica. Posteriormente tenemos a Cecia. Cecia representa las necesidades de seguridad, en donde ella asume una personalidad estructurada, precavida, controladora, egoísta y rígida. Posteriormente tenemos a Cori. Cori es la social, entonces ella es, pues dentro de su personalidad claramente, creativa, sociable, comunicativa, espontánea y bufona. Tenemos a Carmel. Carmel representa las necesidades de autoestima, por lo tanto él es optimista, emocional, empático, sensible y consejero. Y en la punta de la pirámide tenemos a Cristal, con las necesidades de autorrealización, por lo tanto es constante, disciplinada, autónoma y visionaria. Porque estos personajes son el eje central de nuestra metodología, porque cuando nosotros identificamos un problema, normalmente parte de una necesidad, ¿cierto? Teniendo en cuenta la pregunta que se realizó anteriormente, quisiéramos conocer cuál puede ser el personaje que justamente podemos seleccionar para este problema de la deserción académica o la pérdida académica en los estudiantes universitarios. Que vendría siendo la primer parada intergaláctica, ¿no? Entonces, ya tenemos el problema, estamos en un momento sólido. ¿Qué vamos a hacer? Es a clasificar ese problema según nuestra pirámide de necesidades. Netamente no estamos hablando de una cuestión fisiológica, tampoco estaríamos hablando de pronto de una necesidad de seguridad. Podría estar en discusión el tema de la autorrealización y de la autoestima, pero nos vamos a quedar para este ejercicio con el social. ¿Listo? Vamos entonces nuevamente a revisar esa pirámide de necesidades para que quede claro que la que seleccionamos fue el enfoque social, porque claro, para poder disminuir esos riesgos, ¿cierto?, de pérdida de nuestros estudiantes, pues intervienen varios actores, no solo están los docentes, hay otros, ¿cierto?, inclusive factores que intervienen aquí. Entonces, como ya está definido, es el contexto social y nuestro personaje es Cori. Vamos entonces, como lo explica nuestra tarjeta, ya tenemos claro que es Cori. Ingresamos a Cori. Ya seguro ustedes... El link para que lo proyectes en las cartas. ¿Listo? Elisa, te voy a dejar de compartir para que... bueno, intentemos a ver. Compartir las cartas. Bueno, es la última parte, ¿no, chicas? Porque tengo ya es el final. Vale. Correcto, sí. Creo que sí. Sí se puede ver. Lo que estamos viendo ahora es una pantalla violeta con elementos moviéndose. Ok, porque desde este equipo tampoco está facilitando la conexión. De pronto... No sé si llegamos, si quieres, con el ejemplo y finalizamos con las conclusiones para poder... De pronto hay alguna colaboración para mostrar cómo funciona. Es que justo no está dejando compartir la herramienta. Si ya lograron ingresar, cualquiera de los administradores nos podría colaborar allí con el permiso en pantalla. Sí, ahora estamos viendo un chat de WhatsApp. Ahí va. Acá de pronto ya lo pueden ver. Lo que vemos es la web que dice Bank, un juego innovador que fomenta la resolución de problemáticas sociales y empresariales. Ok, pues puedes ingresar entonces a una de las naves, la que te mencionamos de Cori. No.
Si quieren pueden sacar una conclusión, si no se puede ver cómo funciona. Pues, continuemos. Sí, por ejemplo, una de las tarjetas que hay al interior con Cori, pues nos invita. Ahí lo que salen son unas frasecitas que por lo general las personas cuando hacen la lectura de pues no comprenden muy bien, ¿cierto? Es como el esfuerzo, el pensamiento creativo, ir un poco más allá de lo que aparece allí establecido. Por ejemplo, esta dice, observa de cerca los detalles más vergonzosos y amplíalos. Uno con este enunciado, ¿cómo podría darle solución a ese problema que estamos planteando de disminuir esos riesgos de pérdida de algunos estudiantes, ¿no? Si lo que nos invita es a observar de cerca los detalles más vergonzosos y ampliarlos. Uno fácilmente, desde el pensamiento creativo, activa sus ideas y podría llevar ese enunciado a una situación muy real como es el pensar en lo que el estudiante puede estar pasando, que para él puede ser vergonzoso, no lo da a conocer ni siquiera a bienestar estudiantil, no lo da a conocer ni siquiera a sus docentes con los que está compartiendo durante el semestre, ¿no? Entonces podría existir un mecanismo que le brinde esa confianza al estudiante para dar con claridad su situación, su problema. Ya podríamos estar utilizando un recurso tecnológico para ¿no? Entonces, con este tipo de tarjetas, uno facilita entonces el llegar a unas posibles soluciones. No quiere decir que esta va a ser la viable, porque seguro ustedes con este enunciado pues deben estar pensando, ¿no? ¿Qué otra cuestión vergonzosa puede estar pasando en la comunidad educativa, motivo por el cual se presentan esos riesgos de pérdida? Entonces, cada uno debe estar allá ideando, ¿cierto? Entonces tenemos varias opciones y de esa ya se empieza a construir en ese momento líquido, que ya sería nuestra tercera fase, en la cual nosotros estamos considerando el prototipo, la mejor versión, y no es solo para temas de emprendimiento, productos y servicios, sino prototipo, cuál sería esa solución viable para, en este caso, disminuir los riesgos de pérdida de los estudiantes. Entonces, conclusiones. Nuestra herramienta no solo está enfocada a los temas de emprendimiento al interior de la institución, sino que ya muchos docentes desde los diferentes programas que son virtuales también la están implementando para los temas en específico. Esta herramienta es muy evidente, su enunciado aparece inclusive en los sílabos y no solo por lo teórico, sino también en el momento práctico que tiene la oportunidad del estudiante de solucionar sus problemáticas, sus situaciones sociales, porque estamos hablando de toda índole, ¿no? Recuerden que nosotros hacemos parte de este contexto colombiano, pues que enriquece también la interculturalidad. Mi mentora docente, también de pronto quieres compartir alguna conclusión. Claro que sí, digamos que para tener en cuenta van con sus tarjetas, lo que fomenta es el romper esquemas y romper como tal paradigmas, ¿no? Muchas veces los estudiantes nos mencionan como, pero esas tarjetas no tienen nada que ver con el problema y pues por eso mismo digamos que lo que busca es generar ideas disruptivas en donde no se asocien a lo mismo pues que siempre se propone en otros escenarios. Entonces pues VAN es una metodología, una herramienta que se adapta a todos los contextos, se utiliza para asignaturas a nivel empresarial y también asignaturas como proyecto de vida, en donde también fomenta la solución de problemas personales, o sea, se adapta a todos los contextos en los cuales pues el estudiante lo pueda enfocar. Entonces, muchas gracias por su atención, así finalizamos nuestra ponencia del día de hoy, espero pues que haya sido de su agrado. Bueno, muchas gracias a los dos. Entonces continuamos con la siguiente ponencia, que es de Europa a Latinoamérica, voces tipográficas en el arte y el diseño frente a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Expone Patricia Claudia Barrios. No sé si está conectada, atenta, está conectada, pero si está disponible como para comenzar. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Patricia? ¿Se me escucha bien? Sí, ahí le pido a las chicas de Colombia si pueden salir de la pantalla, así Patricia puede tenerla habilitada por si quiere compartir algo. Dejar de compartir es... Ahí estoy compartiendo yo. A ver si se vos ve. estás ok, perfecto, perfecto. ¿Se ve bien ahí? Se ve, digamos, el escritorio y
las ventanas abiertas en el escritorio. Ajá. A ver. Estoy compartiendo Todo el ver escritorio completo, claro. modo pantalla completa. Claro, y entonces veíamos las ventanas y todo. ¿Se ve bien ahí? Ahora no estás compartiendo nada. No. Madre mía. Patricia, tienes que ir al icono abajo al lado del chat que dice compartir, le das en la palabra compartir ver. pantalla, haces un clic ahí. Un minutito. Compartir pantalla. Vale. No me... Ahí eliges qué Regreso. pantalla. Vale. Tienes que elegir qué pantalla hay y después dar compartir o share. Acá regresé a la reunión y estoy... Ahí seleccionas qué Disculpen. pantalla y quieres compartir y le das compartir o share, dependiendo de la configuración de tu Zoom. No hay problema, Patricia. Si querés voy contando tu párrafo mientras vas encontrándolo. Vale, muchas gracias. El texto que sí propusiste fue, lo leo: Voces tipográficas en el arte y el diseño es un proyecto pedagógico de arte y diseño que representa a los retos actuales en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, en especial a los elementos de sus objetivos: poner fin a la pobreza, hambre y seguridad alimentaria, salud, educación, igualdad de género y empoderamiento de la mujer, y agua y saneamiento. La exposición pedagógica se sustenta en los pilares conceptuales que aborda el actual programa Horizonte Europa para el periodo 2021-2027 en la Unión Europea, alineado con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas. Creo que ahora sí estás pudiendo compartir, ¿no? Perfecto, Bien. Marina, muchísimas gracias. De nada. Bueno, Continúa. agradezco a la Universidad de Palermo y a todos mis compañeros que están exponiendo, muy interesante todo. Bueno, les comento, este es un proyecto que se llama así como lo ha titulado Marina. ¿Cuándo nos surgió esto? Esto surgió en el año 2019, cuando yo, que soy argentina, vivo hace casi 5 años acá en la ciudad de Valencia, en España. Y realizo un máster en producción artística por la Universidad Politécnica de Valencia. Entonces presento un trabajo fin de máster que lo realicé durante un año y que se llamó Proyecto Made in China, que era el uso de la tipografía como voz plástica en el ámbito del arte contemporáneo. Este trabajo fue presentado en el año 2021 en el Congreso Virtual Latinoamericano de la Universidad de Palermo y en el Encuentro Latinoamericano, con muy buenos resultados, donde pudimos mostrar cómo se desarrolló este proyecto tan exquisito, ¿no? El proyecto consistía en 14 obras artísticas que lo que tenían en común que todas fueron realizadas con tipografía, con elementos cotidianos o en desuso, y lo que se quería prestar era voz crítica a lo que estaba sucediendo en la pandemia de la Comunidad Europea, sobre todo en el país de España. Bueno, y luego les comento que este proyecto, que fue tan ambicioso y llevó más o menos un año desarrollarlo, para que tengan ahí, fue realizado con materiales pobres, y eso generó que ya empezara a haber una mirada muy de amigabilidad con el planeta y con lo que era el término de sustentabilidad. En el año 2021 comienzo el programa de doctorado en arte de producción e investigación en la Universidad Politécnica de Valencia, y entonces continúo con esta mirada de realizar producción artística y brindar, digamos, herramientas para enseñar cómo utilizar la tipografía, no de un modo digital, sí se puede usarla, pero sí también hacerlo de una forma analógica, a través de elementos encontrados o de elementos en desuso, o utilizando la ironía y la retórica, ¿no? Entonces, en este comienzo,
se comienza a desarrollar el programa de doctorado, cuyo título que por ahora tenemos planificado es Arte y Tipografía, una mirada crítica a los retos del siglo XXI. Y ya el uso de la tipografía ya no se presta como voz plástica, sino como voz crítica. Este trabajo se presentó este año, en julio del año 2022, en 2 ponencias que dimos también en el Congreso Latinoamericano de Enseñanza de Diseño, que se llamó Tipo Europeo, la tipografía como voz crítica en el arte contemporáneo, y por primera vez, luego de 10, 11 años que participamos en la Universidad de Palermo, participamos en el Foro Virtual de Creatividad Solidaria, con el proyecto que vemos a la derecha de Made in Spain, ¿sí? También como la tipografía, cómo puede actuar como voz crítica en el arte y el diseño. ¿De dónde surge esta ponencia que hoy les presento aquí? Es netamente de este puente que existe entre una argentina que vive en Valencia y que, bueno, que está, digamos, tratando de vincular tanto el arte y el diseño, la tipografía como vehículo, como puente, y también utilizando las herramientas que se me prestan a mi alrededor, ¿no? En este caso, les comento que al vivir acá en España, una de las cuestiones que se fueron descubriendo fue que Valencia tiene mucho por brindar este año, y ahora les voy a ir descubriendo todo lo que va sucediendo hasta hoy día. Y por ejemplo tenemos acá la presentación de que el 6 de abril se realizó la conferencia, la 11ª conferencia del programa Marco, que el programa Marco es un programa que destina 95.500 millones de euros para la investigación. Entonces realmente nos alienta a todos los investigadores en diseño y en arte a que es factible poder conseguir algún tipo de subvención para hacer acciones. En mi caso, estas acciones van de la mano de lo que es los objetivos de desarrollo sostenible, que los vemos que se desarrollan en el proyecto Sawabona, que ahora les voy a comentar de qué se trata, pero sobre todo quiero compartir esto porque nuestra ciudad es la capital mundial del diseño. Y entonces, la semana pasada, por ejemplo, tuvimos la suerte de contar con la Valencia Design Week, y eso hace que tengamos el diseño en vivo en la calle, y que se pueda andar la calle más allá de lo virtual para tener acceso a todo lo que está sucediendo tanto en el ámbito artístico como en el ámbito del diseño. Todo esto que yo les traigo ahora no es un proyecto en sí que esté bajado en este preciso momento en el aula. Sí hay, como acá el año escolar comienza en el mes de septiembre, sí, por ejemplo, se está hablando para colocar 2 tipos de proyectos más que tenemos contemplados, que es un proyecto que se llama Vale Valencia o Chuquisis, que es 2 besos, que es la forma de saludar que tenemos los españoles. Tenemos los españoles, yo soy argentina, ¿no? Pero ya esto es lo que he adquirido en 5 años, que es el acento hermoso nuestro, no lo he perdido, no lo perderé nunca, pero sí ya en vez de decir dale, digo vale, y siempre ya ahora doy 2 besos. ¿Y qué es lo que quiero mostrar con esto? Quiero realizar un proyecto que pueda llevarse a la educación secundaria obligatoria. Hoy estuve hablando con el director del IES Abastos, el señor Chimo, y él ya empieza las tratativas como para que se pueda bajar este proyecto en el aula con los chicos, porque sucede que en las escuelas públicas aún hay mucha gente que está teniendo, digamos, que vienen de corrientes inmigratorias diferentes, no solamente latinas. Ahora, por ejemplo, tenemos también chicos ucranianos, ¿sí? Entonces esto habla de algo que se llama el duelo migratorio, y que no se tiene en cuenta, que se pasa muy por encima, y que hace que me interesa que podamos abordar este tema con diferentes acciones
que tengan que ver con la tipografía. Se va a trabajar también con stencil, a modo y con elementos encontrados, a forma de que puedan ser amigables con el medio ambiente y que sean de fácil acceso, ¿no? Para los talleres que tengan los chicos y que puedan expresar este duelo migratorio. Y bueno, lo que les comentaba, otro proyecto más que les he mostrado antes, este lo presenté en julio de este año, se llama Proyecto Sawabona. Es un proyecto que se llama Casas del Mundo, lo estoy realizando con Ernesto Pese, que es un chico uruguayo que vive acá en Torrent, y que él, digamos, lo que realizó es que compró un terreno en la ciudad, en un pueblo de Cheya, y lo que quiere construir son cabañas sustentables, y realizar, volver a los artes y oficios, y utilizar, por ejemplo, paneles solares, el agua del pueblo, de las napas, para poder tener viviendas sustentables. Son todas acciones que llevan tiempo. Acá les muestro, por ejemplo, que estoy atenta, parte de ser investigadora, además de docente, es estar atento a todo el papelerío que conlleva esto, del Ministerio de las Oportunidades. En este momento hay un ministerio que se llama de Derechos Sociales y Agenda 2030, y por ejemplo la Semana también del Diseño estuvo alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto hace que continuamente esté la ciudad muy empoderada. A mí me interesa sobremanera la parte de los objetivos que hablan sobre la inclusión social y sobre la igualdad de género, porque realmente tanto de igualdad de género como igualdad de condiciones, ¿no? Porque en este caso lo que tenemos es, yo después de 25 años de docencia en Argentina, me cuesta insertarme acá laboralmente como docente en forma inmediata. Tengo que tener un doctorado para acceder a la universidad pública, tengo que realizar oposiciones, y todo eso puede hacer que si no tuviera un sistema de resiliencia importante, realmente crea un ánimo bastante bajo. No bajo los brazos, uno llama por teléfono, y realmente a mí continuamente, hoy por ejemplo, las próximas acciones, esto es lo que, bueno, les quería mostrar lo que hice en esta semana, gracias a tener esto tan cerca de casa en nuestra ciudad, que es una pequeña ciudad si se quiere, pero también es importante, pude digamos, caminar la ciudad, visitando el estudio de Laura Yerpes, yendo a la exposición de TDC 68, que justo es la que aúna los premios del concurso de Type Directors de New York. Después estuve con Perucho, que por ejemplo es una persona que hace risografía y hace letterpress. O sea, estamos hablando de varios extremos, ¿no? De utilizar, de ir viendo en una misma tarde el arte contemporáneo en el Centro del Carmen de Contemporáneo, y después de hacer talleres como el diseño como salvavidas, donde pudimos hacer un taller también de diseño social. Y bueno, hicimos un montón de actividades, y todo eso sigue nutriendo para el momento de dar clases, o de seguir preparando gente, o de ser un lazo, ¿no? Un vínculo de este lado del hemisferio con el lado de Latinoamérica, que es lo que me interesa. Y bueno, para culminar, les comento que en este momento, bueno, una de las cosas importantes que quiero nombrar y que me parece, realmente estoy muy feliz, bueno, este es mi plan de investigación del doctorado. Les comento que de forma muy, muy feliz, todas estas ponencias que doy son aceptadas, son muy bien recibidas por la Universidad Politécnica de Valencia, y la universidad y la gente del doctorado, la escuela, le brinda un buen puntaje de horas para todo lo que nosotros tenemos que complementar para llegar a hacer nuestro doctorado. Así que eso me ha puesto sumamente feliz, porque digamos, eso da a entender el valor que tiene la universidad de vosotros. Después, bueno, acá
lo que tenemos es que tenemos la alternativa también de tener a África tan cerca, que de repente podemos también tener sistemas de lo que es Manos Unidas, por ejemplo, ONGs, que estuvimos investigando este año, y ahora que ya son ONGs más directas para trabajar. Y bueno, un poco quedarnos con la frase que dice, que es de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que dice que las escuelas y el profesorado, en su práctica del día a día y con apoyo institucional, deben abordar los temas relacionados con la sostenibilidad, descritos en los ODS, y dotar al alumnado de conocimientos, valores, habilidades y actitudes que empoderen a los individuos como agentes de cambio. De este modo, la escuela se convierte en un catalizador que fomenta una nueva generación de una ciudadanía con inteligencia ecosocial, que contribuye a la transición hacia un futuro más justo, sostenible y equitativo, como el que marca la hoja de ruta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, con esto quería concluir porque netamente, aunque mi actividad hoy no está volcada en un aula concreta, sí estoy como preparando en esta gran cocina de la pasión que tenemos los docentes de la pedagogía, en crear diversas herramientas para poder darle vehículo a estos valores de los cuales he nombrado anteriormente. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos. Hasta pronto. Gracias por todo, Marina. Gracias, Patricia, a vos, muy interesante. Bueno, entonces continuamos con la siguiente ponencia, que es la toma de decisión grupal en problemáticas reales como estrategia para generar el compromiso de estudiantes universitarios. Exponen Tania López Aroulla y Verónica Sajnin. No, hola, no, Verónica no está, es solamente Tania. Perfecto, recordá que tenés entre 10 y 15 minutos como para exponer, ¿sí? Sí. Estaba acá. ¿Querés compartir pantalla? Detuve la... No, ahí va, ya está. Bien, perfecto. Bien, ¿qué está mirando los slides? Hola. Sí, perfecto, se escucha bien y se ve bien. Ok, se ven los slides bien. Bueno, buenas tardes, yo soy Tania Rocha, voy a presentar ese trabajo que tiene como objetivo, más que nada, es una propuesta bastante sencilla y voy a tratar de ser lo más breve posible en función de que ya estamos con el tiempo. No sé si se dieron cuenta, pero yo soy de Brasil, así que nada, la tonada está, espero que puedan entender y que si tienen dudas me pueden preguntar, obviamente. Pero bueno, la idea acá es hablar de algunas tácticas y competencias que son utilizadas en algunos de mis cursos, ¿no? Que tengo a cargo en universidades privadas de Argentina, porque yo vivo acá en Argentina hace 8 años. Actualmente yo doy clases en 8 cursos, ¿no? En 11 cursos, y estos cursos ellos están distribuidos en 4 universidades argentinas, ¿no? Sumando ahí un número de más o menos 600 alumnos por cuatrimestre, y bueno, esto es un montón, ¿no? Pero esto me hace pensar que una realidad de los alumnos de hoy es que sabemos que los alumnos de hoy son millennials, ¿no? Y que ahora también están entrando en el mundo académico, y el mercado laboral, la generación que llamamos de centennials. Y bueno, no es novedad para nadie que esta generación es una generación con características muy particulares, ¿no? Y que, bueno, de los puntos negativos o positivos, ¿no? Pero bueno, todos no es esto que está en pauta acá, pero sí sabemos es que ellos presentan un gran desafío en el momento de trabajar una clase tradicional, ¿no? Debido a la dificultad que encontramos para retener la atención
de estos alumnos. Son chicos que dependen de recursos para seguir en una clase de 3, 4 horas y bueno, se hace cada vez más difícil para el docente tratar de crear dinámicas que sean interesantes y que puedan captar la atención de estos alumnos. Entonces es muy importante pensar en las competencias de estos alumnos y las competencias que estos alumnos deben desarrollar en la universidad, porque muchas de las veces el docente piensa en la enseñanza solamente a través de los contenidos que son pasados, ¿no? Pero no considera que el rol del docente también es promover el desarrollo de competencias que son necesarias para la vida profesional de cada alumno, ¿no? O sea, yo creo que las universidades ellas pueden y deben estimular el desarrollo de competencia de su alumnado, ¿no? Y un docente, cuando observa estas necesidades, cuando hace devoluciones, cuando provoca determinadas actitudes de los alumnos, ya está ayudando en el proceso, ¿no? Las universidades lo que deben hacer, dependiendo de la carrera, ¿no? En función de cada carrera, es definir cuáles son las competencias necesarias, ¿no? Y enseguida distribuir esas competencias por cursos o por año de cursada, ¿no? Y luego los docentes de cada curso pueden actuar como consejeros, como orientadores, como mentores para su desarrollo. Yo, por ejemplo, solo como un dato de color, yo, por ejemplo, tenía pánico de trabajar en equipo cuando yo estaba en la universidad, de presentar trabajos en públicos, ¿no? Yo hice toda la carrera en Brasil y un docente, ¿no? Se dio cuenta que yo nunca quería trabajar con compañeros, me llamó a una charla en privado y me preguntó qué pasaba. Y bueno, tuve que decir, yo tengo pánico de trabajar en equipo, no consigo presentar. Y de alguna manera ese docente cambió mi vida porque trató de integrarme, buscarme un grupo en que yo estuviera cómoda y bueno, en fin, todo esto marcó, ¿no? Y hoy como docente yo pienso que el rol del docente puede cambiar la vida de los alumnos y nosotros no tenemos la noción, ¿no? De cómo esto es el famoso granito de arena, ¿no? Que como profesores aportamos todos los días. Bueno, la actividad que trabajé en estos últimos cuatrimestres y que me resultó muy interesante fue la actividad a partir de la competencia de toma de decisiones, trabajo en equipo, visión sistémica y adaptabilidad. Acá yo paso porque yo estuve hablando algunas cosas. ¿Se cambió de slides? Sí, Sí, cambió, sí, fue se cambió. Ok. Entonces sería hablar un poco sobre la toma de decisión, trabajo en equipo, visión sistémica, adaptabilidad, ¿no? Donde los alumnos deben, y ahí esta actividad consiste en los alumnos, ellos deben caminar por las instalaciones de la universidad por un periodo de tiempo que puede ser de más o menos 30 minutos, esto depende del docente, depende del tamaño de las instalaciones de la universidad, ¿no? Enseguida, ellos deben identificar oportunidades de mejora para los procesos o para los servicios que presta la universidad o para situaciones del día a día de la gestión de la institución, ¿no? Que podría ser aplicada para cambiar totalmente o simplemente para ser mejorada, ¿no? Porque también puede ser una oportunidad de mejora apenas. Con eso los alumnos, ellos reunidos en grupo, después cuando vuelve este recorrido, empiezan a discutir y trabajar sus ideas de manera libre, ¿no? Sin mucha preocupación con la viabilidad, porque la propuesta no es la viabilidad, ¿no? La idea aquí no es comparar no es que la sociedad compre la idea, ¿no? Para aplicar, sino fomentar estas competencias en los alumnos. Y acá se puede trabajar muchas herramientas interesantes, como por ejemplo brainstorming, donde los alumnos pueden hacer una tormenta de ideas, una lluvia de ideas. Después ellos pueden trabajar con herramientas de Scamper, que son herramientas que design thinking, que son herramientas que se trabajan dentro de cursadas de innovación y valor, por ejemplo. También pueden trabajar las etapas de la toma de decisión y a esto apunto esta propuesta que fue la última que trabajé y ellos tuvieron que dentro de estas ideas que ellos desarrollaron, ellos tenían que
poner dentro de las etapas de un proceso de toma de decisión, ir discutiendo y dentro de la viabilidad tratar de acercarse lo máximo posible, ¿no?, a la aplicabilidad de esta idea. Entonces, básicamente era esto que yo quería compartir con ustedes. Algo chiquito, ¿no? Pero que funciona bastante bien porque hay una interacción de estos alumnos. Siempre luego cuando ellos tienen que presentar, muchos de ellos comentan que ni siquiera conocían a la universidad o que nunca se animaron a ir a un determinado lugar de la universidad, o entonces, en fin, hay un montón de competencias interesantes que se pueden discutir acá, y obviamente mostrando y trabajando encima de herramientas que son aprendidas y abordadas en el curso. Un chistecito tonto, no sé si soy una buena profesora, mis alumnos competentes, me imagino que es mezcla del esfuerzo docente, ¿no?, con las ganas de los alumnos de incorporar estas competencias. Y muy obrigada, porque un saludinho brasileiro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Tania. Yo por lo menos te entendí perfecto, así que Ay, me buenísimo. alegro mucho. Bien. Tenemos por delante 2 ponencias más como últimas, así que serán 10 minutos cada una y luego haremos unas preguntas. Continúa entonces Emiliano Basile, su ponencia se titula Filmaciones en pandemia. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la oportunidad y el cambio de orden que pedí anteriormente. Bueno, esto es parte de una investigación que realicé para la facultad. Yo soy docente de la Universidad de Palermo y estoy en el programa de investigación DC, que bueno, surge de los tiempos de pandemia, ¿no? No específicamente sobre las películas de pandemia, sino las películas que se estrenaron en pandemia, qué cuestiones en común, qué elementos representaban, qué objetivos buscaban, que se pueda tomar en su conjunto con el tiempo. Bueno, a partir de ahí empezamos hablando de documental. El documental proliferó mucho en este tiempo, tiene esta capacidad, ¿no?, que es un género más económico que la ficción, más fácil de realizar. No en todos los casos, pero sí en general, como no tiene esta relación directa con la explotación comercial, que sí por ahí la ficción está más obligada a tener, este género se permite mayor experimentación, mayor trabajo desde el lenguaje audiovisual y el cruce con la ficción, algo que ya hace mucho tiempo, pero más o menos a partir de los años 50, pero últimamente se ha dado de manera mucho más cotidiana, ¿no? A partir de esta lógica, analizando películas, ¿no?, de recientes de la producción local, que también se han estrenado en festivales que se han realizado durante la pandemia en forma virtual, se han podido ver que aparece esta idea del fund footage, ¿no?, el material encontrado, así se denomina, a el material de archivo, ¿no?, películas realizadas a partir del material de archivo, ¿no?, material encontrado que reeditarlo, resignificar ese material, le da un poco el sentido a este tipo de películas. Hay una relación con la memoria siempre directa, un poco a partir de este vínculo con el pasado, y que hemos podido comprobar es que también el hecho de la pandemia, el tema de la memoria y repensar el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo como elemento constitutivo de nuestra cultura occidental ha sido como fundamental, y los films lo atraviesan, ¿no? A Estero no están hablando directamente sobre la memoria. Y el otro elemento que aparece, el otro como tema ahí dando vueltas, es el rol de la mujer, ¿no? El rol de la mujer, pensarla en el pasado y pensarla en estas producciones del presente. Bueno, las 4 películas que tomé para analizar es Atlas, de Guadalupe Gaona e Ignacio Mayores, directores que habitualmente trabajan sobre el documental.
Julia no te cases, de Pablo Levi, que es un director que ha trabajado sobre el documental, pero que ha trabajado en otras líneas de ficción también. Danubio, de Agustina Pérez Rial, y Terror familiar, de Damián Galatea. Ahora pasamos a hablar brevemente de cada película. Estas dos primeras películas se presentaron en el Festival Internacional de Cine Mar del Plata del año pasado, ¿no? En noviembre del año pasado se realizó en el doble formato, ya el año pasado un poco algo virtual y y algunas proyecciones tuvieron con público las películas. Atlas habla es un encuentro de fotografías que hacen Guadalupe Gaona, que es una investigadora del Archivo Público Nacional, de lo que eran las internadas en lo que hoy en día es el Hospital Moyano, pero hace 100 años. Entonces la recuperación y el tratamiento casi arqueológico de esas imágenes también está contraponiendo con lo que eran los tratamientos médicos de la época del positivismo con los actuales, y justamente estamos hablando de mujeres, ¿no? Las internadas eran todas mujeres, entonces ahí aparece esta relación. Y Danubio habla del Festival de Mar del Plata de la década del 60, del gobierno de Onganía, donde los servicios de inteligencia estuvieron implicados persiguiendo en ese momento a lo que era digamos, el contingente de películas soviéticas que había en el Festival Internacional de Cine Mar del Plata. Y bueno, y todo esto con material de archivo, ¿no? También fotografías y videos de la época, ¿no? Que también se contraponen, porque además eran directoras mujeres, las perseguidas, entonces se contrapone esta figura con la actualidad. Y estas dos otras películas que se estrenaron en el Bafisi, que es el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, también realizado de manera híbrida, como se dice ahora. Y bueno, y Julia no te cases esto sí es un ejemplo claro de Fun Footage, es el director recupera fotografías y el video de filmación del casamiento de su madre, y la reedita y empieza a pensar en los mandatos familiares y sociales que tenía la mujer en el momento en que su madre se casó, hace 50 años, y lo que es en la actualidad, porque lo cruza con una llamada telefónica a la madre. O sea, película realizada completamente durante la pandemia. Entonces, sin hablar de la pandemia, la película está hablando de todos estos temas, de lo que es la memoria, lo que es el rol de la mujer, y lo que es repensar el tiempo. Y en cuanto a terror familiar, ya acá también es una historia personal, autobiográfica del director, que cuenta la historia de su abuelo, que fue un conocido futbolista de la década del 30, que a la vez ejerció violencia familiar sobre su madre y sobre su abuela y sus tíos, ¿no? Que aparecen en la película, y por supuesto hay elementos de esta cuestión familiar que están construidos a partir de la ficción. No había sí había fotografías de su abuelo futbolista, pero no de ese elemento, y ahí aparece el cruce con el género del terror de manera muy, muy clara. Entonces, un poco más detallado, lo mismo que dije antes, documentales que son en primera persona, ¿no? Están hablando de algo subjetivo, algo directo que pasó, que involucra a cada director, sobre todo en las dos películas que mencioné recién, las últimas dos. El material de archivo intervenido, ¿no? Para hacer este anclaje con el tiempo y con el momento particular de la historia, y el rol de la mujer y utilización del género, en este caso de terror, como recurso. Bueno, acá un poco el trabajo de cada película, ¿no? Algunas tienen mayor trabajo de investigación, rigor periodístico, relación, sobre todo las dos primeras, relación con el tiempo y espacio, y las otras dos son películas de corte más emocional, si se puede decir, que buscan apelar a los vínculos y cómo eso repercute con el paso del tiempo. Bueno, y para terminar, creo que las películas están hablando de una u otra manera de esa sociedad del momento. Si bien no hablan de la pandemia, como aclaré al principio, están hablando de esos momentos tan particulares de nuestro presente. El cine tiene esa capacidad de hablar siempre, de ser un espejo del momento
actual sea o no sea vinculante, o sea, que lo haga consciente o inconscientemente, siempre está hablando de lo que pasa hoy en día, y el tratamiento de estos temas y la casi urgencia que el documental como formato posibilita, ¿no? Porque por ahí una ficción tarda 3, 4 años en producirse, hay veces muchísimo más, pero el documental tiene algo más de lo inmediato que da la posibilidad de dar cuenta de aquello que pasa hoy por hoy en la sociedad en la que vivimos. Bueno, creo que traté de ser sintético para darle paso a las demás intervenciones. Muchas gracias. Bueno, Emiliano, muchas gracias. Justo soy documentalista, así que es un tema que manejo bastante y respondo a todas las características que acabas de decir. Bueno, me alegro. Mi última película igual fue en el 2019, así que, pero bueno, tenía todas esas características que mencionaste también. Es una tendencia, evidentemente, que hay, ¿no? Bueno, la siguiente ponente, que es María Florencia, aparentemente no está conectada, con lo cual ya podemos dar por cerrada las ponencias y abrimos en estos minutos que nos quedan un espacio de diálogo, conversatorio entre nosotros, de ideas que pudimos haber desprendido de toda la escucha que tuvimos. ¿Alguien tiene ganas de comentar alguna cuestión o hacer alguna pregunta entre los ponentes? Yo tengo cosas para decir, si no, ¿eh? Bueno, comento yo unas cuestiones, entonces unas reflexiones que fui sacando de cada una de las ponencias. Bueno, por empezar, bueno, se tuvo que ir del aula acá virtual, pero la primera ponente, que fue Freitas, esta colega que trabaja sobre la cuestión de la moda, me pareció interesante cómo aborda con sus alumnos, acá evidentemente somos todos docentes, y en el caso de ella, cómo repensar la moda ya no solo desde una cuestión de vestuario, como dijo, sino la moda como un fenómeno social, ¿no? Que no solo reducirlo a esta cuestión de indumentaria, donde se pone de manifiesto, bueno, la diversidad, por ejemplo, como concepto de lo constructivo, ¿no? El compromiso social a través de la moda, la conciencia ambiental, también de cómo se diseña y se producen las vestimentas, y qué se dice a través de ellas también, ¿no? Entonces todas las fotos que fue mostrando como referencia dan cuenta de eso, que es un fenómeno claramente de la época, ¿no? Y me gustó mucho una frase que dijo, que dice, estar a la moda no distingue a nadie. ¿Por qué? Porque por un lado está todo lo que acabamos de decir antes, pero por otro lado, una vez que la moda se instala, empieza a normar, digamos, ¿no? Entonces todos terminan siendo parecidos en la forma de vestirse. Entonces, bueno, tiene como esta doble, aparentemente, contradicción según propone, ¿no? Y después interesante a la hora de plantear los proyectos integradores, que partir siempre de un concepto rector, ¿no? A veces nos cuesta a todos los docentes que los estudiantes puedan encontrar un concepto rector para no dispersarse en esos proyectos. Bien, sobre esta ponencia, ¿alguien quiere comentar algo? Si no, sigo con mis siguientes reflexiones. Me siento sola. Bueno. A mí me pareció interesante esta cuestión de reflexionar sobre la forma, me parece como algo muy interesante, y sobre todo en la moda, donde es tan importante y lo visual, ¿no? Como estereotipo social, sobre todo. Creo que en ese sentido me pareció interesante, y está bueno encontrar en estos espacios compañeros que están interesados por esa reflexión. Sí,
Sí, totalmente, como también encontrar esta diversidad, ¿no? Poder que las personas como se representen a través de su vestuario, ¿no? De su ropa, porque es parte de la identidad de nosotros, ¿no? Eso está bueno hacer esa reflexión, ¿no? Y no ser creadores de sentido, sino meros reproductores, ¿no? En el campo del diseño. Luego siguieron las colegas de Bogotá, que trabajan sobre el turismo, sobre este concepto de design thinking, ¿no? Como estrategia de enseñanza, de apropiación patrimonial. Acá, si están conectadas, tengo una pregunta para hacerles porque pasó medio desapercibido, pero para los que no manejamos algunos conceptos, somos tal vez de otra especialidad, en el PowerPoint escribían la economía naranja. Me gustaría, si están ahí atentas, y puedan explicar un poco qué es la economía naranja. Bueno, la economía naranja es un término un poco colombiano, pero tiene que ver con las industrias creativas. Todo lo que tiene que ver con cine, televisión, arte y el desarrollo de emprendimientos a raíz de turismo y de teatro y de todas las industrias creativas. Entonces, pero ese término se lleva a economía naranja acá en Colombia. Es una teoría, pero eso sobre el desarrollo y los emprendimientos en industrias creativas y todo el tema de las artes. Perfecto, muchas gracias. Sí, porque después luego cada país tenemos nuestro lenguaje propio donde a veces hay que explicarlo, ¿no? De determinadas cuestiones. Bueno, sí, entendemos perfectamente. Industrias creativas. Acá en Argentina hay quienes las llaman industrias creativas y otros industrias culturales. ¿Sí? Hay como una diferenciación en el enfoque. Habitualmente industrias creativas se le menciona más cuando hay un abordaje más comercial. Industrias culturales cuando hay un abordaje más artístico. Eso en resumen. Bueno, aquí estamos abordando las dos, ¿no? Pues imagínate los niños que hicieron la serie con la animación de la ranita, pues eso es un tema también que quieren vender, que quieren seguidores. También Claro. entonces se junta el patrimonio con la creatividad, que esa es como la idea de nosotras. Perfecto, buenísimo. Bueno, luego de ustedes continuó Carla Ferrari, que abordaba, bueno, el acercamiento un poco a la arquitectura a través de diferentes edificios emblemáticos en la historia nuestra, argentina, el uso de esos edificios, sus transformaciones, ¿no? Y me pareció interesante este ejercicio que propuso uno de los estudiantes de ella, que era la diferencia entre las pinturas rupestres americanas y las europeas, ¿no? Eso parecía interesante, diferenciar estas culturas tan distintas, ¿no? Siempre fueron como medias antagónicas en la historia. Y bueno, y también interesante como docente, esto de que a todos nos pasa, ¿no? Que los estudiantes vienen como con nuevas vanguardias, nuevos lenguajes, y tenemos que salir a investigar nosotros como docentes acerca de lo que nos proponen, ¿no? Y eso es interesante como enriquecernos, ¿no? Junto con ellos, porque uno también va aprendiendo como docente, ¿no? En este quehacer. Y a Carla, si estás ahí o se tuvo que retirar, creo. Bueno. Y la siguiente ponencia la hizo Linda y Lisbeth, que trabajaron sobre este juego interactivo Bank para un poco estimular las ideas creativas. También, bueno, cómo utilizar todas herramientas y mecanismos tal vez más familiares y más cercanos para las nuevas generaciones, que son las interfaces digitales. Bueno, es una herramienta, ¿no? Interesante para ordenarle esas ideas, ¿no? Así que estuvo muy interesante eso. Y también como para evitar y disminuir la pérdida de alumnos, ¿no? Y alumnas. Eso también siempre es un desafío a nosotros como docentes, como mantener la atención de los estudiantes. ¿Alguien tiene ganas de comentar algo hasta acá? Si no, continúo con mis reflexiones. Bien. Luego continuamos con la colega Patricia Barrios, argentina residente en Valencia, en España. A Patricia tengo una consulta para hacerle, no sé si está ahí. Mi curiosidad era, ¿por qué
el título, Sí. el título de la ponencia empieza con Europa a Latinoamérica y no al revés, Latinoamérica a Europa. Porque en este momento yo estoy en Europa y realmente siempre los americanos, los latinoamericanos, tuvimos una mirada muy europeizante que se ve tanto en el ámbito social como también pedagógico, ¿no? Yo que también una de las asignaturas que dictaba era Historia del Arte y el Diseño, siempre era la mirada de todo lo que acontece aquí. Entonces un poco es, bueno, avivar el tema de lo que es Latinoamérica, pero abordando, viendo como un poco, planteando un poco las posibilidades que tenemos acá, ¿no? Eh, que a veces, bueno, se hacen más viables, no son como elefantes blancos, como lo nombré en otras ponencias. Yo llamé por teléfono a Madrid la otra vez para consultar digamos, una subvención, y alguien me atendió el teléfono, y alguien me dijo qué pasos a seguir para poder pujar por una subvención para hacer los proyectos, y bueno, y eso alienta, así que a seguir trabajando. Y bueno, y un poco le pone paño frío a esta, es como elemento resiliente a esta situación de no poder estar en un aula, ¿no? En un aula presencial en este momento, pero que no deja de que pueda. Yo el año pasado ya podía ser tutora, ahora comienzo en la UPV unos cursos de cooperativismo. eh, es como una rueda que comienza y que no acaba, se va dando como una actividad una tras de otra. Entonces, bueno, eso es un poco lo que permite que uno se siga retroalimentando y se siga preparando, ¿no? Para algo. Así que Bien, eso era. bueno, muy bueno, porque también, digamos, a veces está un poco edulcorado estas cuestiones de la migración a Europa, ¿no? Hablando de esto, ¿no? Siempre la mirada eurocentrista, ¿no? Que es difícil luego una vez que uno está allá, pero evidentemente la rueda se mueve, entonces las cosas de a poco van pasando. En relación a eso, dijiste en tu ponencia una expresión, me pareció muy interesante, el duelo migratorio, ¿no? Sobre todo en estas épocas, siempre hubo migraciones, pero en estas épocas de un mundo en guerra y complicado económicamente, suele tender a haber muchas migraciones. Interesante ese concepto para incorporarlo también al aula como docentes, tener en cuenta que nuestros alumnos pueden estar viviendo eso. Después, bueno, interesante el uso de la tipografía como voz crítica, ¿no? Acá hubo un artista que trabajó mucho sobre esto, artista visual, que se llamó Juan Carlos Romero, que hace un par de años falleció, pero que hacía toda una corriente. El que le interesa este tema puede buscarlo. Y después otra expresión muy interesante que dijiste es pensarse como individuos, como seres de cambio, ¿no? No pasivos, ¿no? Eso ya implica una cuestión activa. Y seres ecosociales, eso también me pareció interesante, que se va repitiendo en casi todas las ponencias, independientemente de la especialidad de todos nosotros, ¿no? Sí, nosotras. Así que bueno, muchas gracias. No, de nada. Y es verdad que lo del duelo migratorio realmente es algo que uno no tiene en cuenta cuando migra acá, y está realmente todo eso, ¿verdad? Todo edulcorado, y piensa, y con nuestra forma de ser, además uno se come Europa y te das un porrazo impresionante. Entonces, bueno, también es parte de la vida, te ayuda a crecer, a darte cuenta de todo lo genial que tenemos los latinos, y sobre todo los argentinos. Nuestras culturas creativas son exquisitas, y eso también, esa posibilidad de yo a mi edad poder tener también ese bagaje de haber traído a Argentina. Yo creo que tengo mucho como para poder brindar acá también desde esa mirada latinoamericana. Y acá respetan mucho esa mirada latinoamericana. ¿Ves? Lo que pasa es que a veces la cuestión burocrática hace que simplemente tengas que seguir normas, y eso no es malo, porque así como existe la norma para que tengas que hacer una oposición para obtener una plaza en una universidad, también existe
esa equidad para muchos otros asuntos, entonces, y esa normalidad para que vos puedas cruzar bien la calle, y sobre todo para que haya inclusión en las playas para la gente de la diversidad, que hay muchísimo movimiento de asistencia a lo que es el sector de especial, ¿sí? Está la ciudad preparada, los buses, la playa, todo, y es genial verlo, porque mi última instancia fue en Mar del Plata, y yo tenía alumnas que no podían, sillas de ruedas que no podían acceder a la playa. Así que no es imposible, a veces es simplemente, por ahí será tomar ideas de acá también para sí, también reinventar la situación latina, ¿por qué no? Así que bueno, sí, es importante, lo del duelo migratorio es importante porque no se tiene en cuenta. Y yo esto lo acabo de ver hace poco y esto sucede, y en los niños es mucho más especial, porque aunque hablemos la misma lengua, algunos no. Yo en este momento estoy de tarde acá en mi casa y enfrente estoy viendo que hay una bandera ucraniana colgada en mi vecino de enfrente. Y es toda una declaración eso, es una declaración de que vos tenías 2 vecinos y ahora ves que en una semana viste que tenías 4 y después viste que tenías 6, y simplemente habla de una situación que está aconteciendo y que hay que, bueno, poner cartas al asunto, mirar, no es, o sea, la bandera la veo. Así que, bueno, la idea es seguir preparándome para poder seguir brindando investigación, tanto nutriéndome para mí en el aula. Perfecto. Sí, todos estos Gracias. congresos, no, de nada, son Sí, interesantes ayuda. para esto, enriquecernos con nuevos conceptos que nos podemos nutrir de diferentes especialidades e ir enriqueciendo nuestro trabajo en el aula, ¿no? Porque el Sí, fin último justamente es poder conectarnos con estas nuevas generaciones y poder transmitir estos conocimientos y que ellos busquen sus propios caminos, ¿no? Pero siempre con algún lenguaje que ellos sí. puedan mantener la atención, ¿no? Y no irse, ¿no? En cuanto a la ponencia de Tania, nuestra colega de Brasil, bueno, justamente me gustó esta bidireccionalidad de pensarse también allá como alumna, ¿no? Cuando fue alumna, algo que yo también me pasa, es como ponerse en el lugar del otro y de la otra, ¿no? El estudiante, y es interesante, bueno, a ver, ahora nosotros como docentes, bueno, ¿cómo ayudamos a estos estudiantes que tal vez les cuesta más el trabajo en equipo? No todos tienen la misma historia, ni la formación previa con la que vienen, las personalidades, entran en juego muchas cosas a la hora de hacer los trabajos en equipo. Y bueno, dar herramientas para poder vencer tal vez esas barreras, y con algunos será fácil, con otros requerirá de mayor dificultad. Pero es interesante, pues después en el campo profesional, cualquier especialidad que hagamos, la mayoría está vinculada con trabajos en equipo, con lo cual es importante poder fomentarlo esto, ¿no? Siempre Sí. estamos, somos seres sociales, no somos seres individuales, por más que haya algunos trabajos que tienden a ser un poco más individuales, pero siempre estás en un equipo y en un contexto, ¿no? Así. Y en la universidad no tenemos muchas veces la madurez para entender la importancia, ¿no? De desarrollar esta competencia. Entonces, por esto se hace importante el rol de docente. Muchas gracias, Marina. No, por favor, a vos, gracias. Bueno, y por último, mi colega Emiliano Basile, con la cuestión del documental en la pandemia, bueno, dijo films, pero se focalizó en los documentales, que claramente en Argentina es casi las películas más hacemos son documentales, mucha gente no lo sabe eso. Y esta idea me gustó mucho esto que dijiste del film footage, de la recuperación antropológica, ¿no? Esa expresión que muchos documentalistas hacemos, que nos fascina, ¿no? Salir a investigar en nuestros archivos, que en principio Argentina no tiene filmoteca, pero salimos a buscar a diferentes fuentes que nos la provean, Archivo General de la Nación, al Congreso, a la Biblioteca Nacional, inclusive filmaciones familiares, fotos familiares, como una de las películas que mencionaste, y la dificultad que nos resultó hacer películas en pandemia. Yo hice 2 películas en plena pandemia, y de hecho van a ver delante de cámara que aparecen todos los participantes, casi todos con barbijo, ¿no? Como un fenómeno de la época. En otra fue
diferente porque fue algo más docuficción, como vos también lo mencionás, como una de las características que hoy es difícil cerrarse a la idea de género puro, ¿no? O sea, cruzamos, fusionamos límites, así como pasa en la música, pasa en el cine, en el documental, donde trabajamos con elementos ficcionados también, ¿no? Y no por eso nos alejamos de la ficción, sino a veces es una herramienta que utilizamos para recrear determinadas cuestiones que tal vez la realidad no la pudimos tomar. Entonces, no sé, porque un personaje, por ejemplo, falleció y queremos hablar de ese personaje. Una de las maneras es tomando algunos elementos de la ficción. Así que, bueno, muy interesante. Julia, no te cases, me pareció un documental que me dio ganas de los 4 que picheaste, que interesante como para repensarnos como mujeres, que es el ejercicio que muchas documentalistas estamos haciendo en esta herencia que recibimos y atravesadas por la nueva ola feminista que es como que se movió la alfombra y salimos todas y todos y todes a repensarnos, ¿no? Pero Por bueno, suerte. como las cineastas, a partir de nuestro oficio, volcamos nuestras reflexiones ahí, ¿no? Como parte de nuestra historia familiar y también social y del sector al que pertenecemos, ¿no? Así que, bueno, muy interesante, buenísimo que haya gente que nos estudie también a los cineastas, porque No, somos testigos de la época, ¿no? Somos testigas de la total. época. Total, y es un trabajo monumental que se hace en esta construcción de la memoria, que bueno, hay que ponerlo en valor, por supuesto. Bueno, gracias a vos por la devolución. Bueno, perfecto. Ya estamos sobre la hora, son 2:30, entonces bueno, concluimos este muy lindo encuentro que tuvimos dentro de Interfaces, 10º Interfaces, en la Universidad de Palermo. Muchas gracias a los técnicos que nos ayudaron, a todos por las muy interesantes ponencias, y bueno, nos encontraremos en algún otro momento.